Na área da arqueobotânica e tenho muito gosto em estar novamente convosco nesta segunda sessão do nosso ciclo de webinars. Este webinar de hoje será gravado para depois ficar disponível no nosso canal do YouTube para futuras visualizações. E antes de começarmos, dar as boas-vindas, tanto a quem já participou no nosso primeiro webinar, como quem está aqui pela primeira vez. Espero que esta comunidade continue a crescer e a reunir pessoas de diferentes áreas da arqueologia, da bioarqueologia e disciplinas afins. A Associação Portuguesa de Bioarqueologia nasceu precisamente desse espírito de colaboração. Surgiu na sequência de uma mesa redonda realizada em Évora há cerca de 2 anos, onde investigadores da antropologia biológica, da arqueobotânica, da zooarqueologia, seja do meio académico, do setor privado, do setor público, se reuniram para discutir quais é que eram os desafios e o futuro destas disciplinas em Portugal. E, no fundo, a associação que quer é dar continuidade, dar voz e ação a esta discussão, oferecendo também um espaço, uma oportunidade de interação à comunidade arqueológica e antropológica, na partilha de métodos, de ideias, de perspectivas. E esse também é o objetivo, que é criar esta rede de colaboração, promover também a divulgação científica e contribuir para uma integração cada vez mais sólida destas disciplinas na prática arqueológica. Se ainda não fazem parte da associação, ficam desde já convidados a juntar-se a nós. Partilharemos no nosso e-mail no chat para quem quiser inscrever-se e convido-vos também a acompanhar as nossas páginas nas redes sociais, onde divulgamos este tipo de atividades que temos realizado, mas também temos lá algumas publicações que já fizemos dedicadas à bioarqueologia, seja trabalhos mais relacionados com investigação, reflexões sobre como gerir coleções arqueológicas e antropológicas em museus, metodologias e políticas para o património. E, portanto, dentro dessas atividades que temos planeadas e que estamos a organizar, estes webinars, e o webinar de hoje em particular, é um excelente exemplo da que é a diversidade dos temas que nós queremos trazer-vos. A bioarqueologia não procura apenas responder a grandes questões relacionadas com a subsistência, o ambiente ou tecnologia, como foi o caso do anterior. Ela permite-nos também explorar outras dimensões fundamentais da experiência humana, como a identidade, o género, a organização social e a forma como é que estas também podem ser investigadas através da arte e de novas abordagens metodológicas que normalmente são utilizadas na bioarqueologia humana em particular. E é por isso um enorme prazer receber hoje a doutora Verónica Fernandes Navarro. A Verónica é licenciada em História da Arte pela Universidade do País Basco e mestre e doutorada em Pré-História e Arqueologia pela Universidade da Cantábria. Atualmente é investigadora de pós-doutoramento do Governo Basco e do ICAREB e desenvolve investigação sobre as denominadas Venus grafitenses através da morfometria geométrica, novas tecnologias, abordando também questões da arqueologia de género e de estudos sobre a infância no passado. E na palestra de hoje, intitulada Morfofem, el género y la organización social en las poblaciones paleolíticas euroasiáticas, una nueva visión mediante análisis morfométrico multivariante, irá apresentar uma abordagem inovadora ao estudo destas conhecidas estatuetas. Através da análise morfométrica multivariada, procurará lançar uma nova perspectiva sobre estas questões que abordamos, de género e da organização social das populações, mostrando como é que métodos quantitativos podem contribuir para revisitar interpretações clássicas da pré-história. Eu estou muito curiosa mesmo. E para satisfazer ainda mais a vossa curiosidade, como habitual, no final da apresentação teremos tempo para perguntas. Podem levantar a mão virtual para intervir diretamente ou, se preferirem deixar as vossas questões no chat durante a palestra, terei todo o gosto em colocá-las à nossa convidada. E se for necessária alguma tradução para português, espanhol, também estarei disponível para ajudar eu e os outros colegas. Resta-me então agradecer à Verónica por ter aceitado o nosso convite e partilhar connosco o seu trabalho. Sem mais demoras, Verónica, muito obrigada por estares connosco e o palco é teu. Vale, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Patricia, y sobre todo por la invitación. Es un honor estar aquí con vosotros hoy. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Verónica Fernández Navarro y actualmente soy investigadora postdoctoral financiada por el Gobierno vasco y desarrollo mi investigación en la Universidad del País Vasco y en la Universidad del Algarve.
concretamente en el Departamento de Ciencias Computacionales y en el Grupo de Investigación ICAREP. Hoy me centraré en una cuestión muy específica y es la falta de validación estadística en las clasificaciones tradicionales de las figurillas gravetienses, ya que a pesar de su importancia, estas piezas se han analizado principalmente mediante criterios geográficos y formales, pasando por alto el rigor cuantitativo de las tecnologías modernas, ya que estas nos permiten aplicar hoy en día muchísimas técnicas que hasta hace unos años parecían imposibles. Y es que el arte paleolítico puede entenderse como la primera expresión material de la humanidad, producida a través de motivaciones y prácticas sociales y culturales. Como tal, el arte prehistórico refleja el comportamiento humano de los grupos que lo crearon. El análisis de estas manifestaciones nos permite, por tanto, aproximarnos a las dinámicas sociales, a las identidades individuales y colectivas, así como a las creencias y comportamientos de las comunidades de Homo sapiens que habitaron Europa durante este periodo. En Europa, el periodo gravetiense, que todos conoceréis, que varía según las regiones, pero aproximadamente desde el 33.000 al 26.000 KBP, representa una fase clave del Paleolítico Superior, al ser un periodo en el que las tradiciones culturales y simbólicas ya bien establecidas se estructuraron regionalmente y se diferenciaron socialmente. Las investigaciones actuales sugieren que la gran expansión de la complejidad simbólica y cultural entre los humanos anatómicamente modernos ocurrió alrededor de 45 o 40.000 años, durante las fases iniciales del Paleolítico Superior. Dentro de este marco más amplio, el gravetiense se entiende mejor como un fenómeno cultural caracterizado por la consolidación y diversificación de las prácticas simbólicas, la cultura material y las expresiones artísticas. Se ha propuesto este periodo como un marco útil para identificar grupos culturalmente distintos que podrían corresponder a poblaciones genéticamente diferenciadas documentadas en estudios paleogenéticos recientes. Junto al arte parietal y las representaciones muebles, como grabados y esculturas, las figurillas femeninas tridimensionales emergen como una de las expresiones simbólicas más emblemáticas asociadas a este periodo. Por lo tanto, las figurillas femeninas del Paleolítico Superior, especialmente las de este periodo gravetiense, han sido objeto de extensas investigaciones desde sus primeros descubrimientos a finales del siglo XIX. En este mapa podéis observar más o menos el mapa actual, ya lo comentaremos más tarde, de lo que sería la distribución de las Venus gravetienses. Estas representaciones tan emblemáticas y enigmáticas se encuentran entre las manifestaciones más antiguas del arte humano asociadas a la cultura gravetiense. El conjunto incluye relieves, máscaras, colgantes, figurillas y otros objetos de difícil interpretación, agrupados comúnmente bajo el término Venus. Hasta la fecha se han descubierto más de 100 figurillas datadas de este periodo gravetiense distribuidas desde Francia hasta Siberia, como podéis ver en el mapa, incluso pasando por Italia. Sin duda alguna, constituyen el primer retrato estandarizado de la humanidad. Aquí viene uno de los primeros problemas, y es que el uso indiscriminado del término Venus para describir un conjunto de objetos altamente heterogéneo ha generado bastante confusión y ha reforzado la noción errónea de una unidad funcional y estilística. Para empezar, la propia palabra Venus, ¿no? Venus, si nos paramos a pensar, ¿quién es Venus? Es la diosa del amor, la belleza, la fertilidad en la mitología romana y Afrodita en la cultura helénica. Esta relación directa, únicamente dotándole de un nombre, ya nos vincula con una iconografía y un significado muy concretos. Nos está diciendo que estas figurillas serían el ideal de belleza de los hombres prehistóricos, unos mitos de sexualidad. Y es que estas mujeres voluptuosas tipo Willendorf, que estamos acostumbrados a ver, como la de la imagen, aunque para la segunda fase del Paleolítico este canon deja de ser representado ya que adopta características mucho más sencillas y minimalistas, generalmente de perfil y sobre soporte pétreo, tanto paredes como en arte mueble. Es peligroso, en primer lugar, asociar a todas las figurillas un mismo significado para tantos miles de años y una distribución geográfica tan grande, ¿no? Y en segundo lugar, pues cargarlas de una interpretación tan preconcebida propia de otro marco contextual totalmente diferente. La mayoría de estas figuras son figuras femeninas y desnudas, lo que ha dado lugar a una amplia gama de hipótesis sobre su función. Protección de la propiedad, promoción de alianzas sociales, representaciones de una diosa madre, herramientas educativas u obstétricas, objetos mágicos vinculados a la fertilidad, expresiones de arte erótico o incluso autorrepresentaciones como la que tenemos en la imagen. Sin embargo, estas interpretaciones se basan generalmente en el supuesto de un grupo homogéneo, fundamentalmente fundamentado más en rasgos estilísticos superficiales, como lo que son la feminidad, la desnudez y la exageración sexual, que en el análisis cuantitativo detallado.
En el arte occidental, la interpretación que le hemos dado a las figuras de mujeres, ya que sobre todo, como digo, aparecen desnudas, en general, me da igual sea una diosa griega o la Olimpia de Manet, es la de la maternidad, la sexualidad implícita o explícita y la fecundidad. Un relato realizado desde los ojos de los hombres que estaban construyendo la arqueología y prehistoria en aquel entonces. Solo cuando esas mujeres pertenecían al mundo de la divinidad, ya sea por ejemplo las diosas griegas o romanas, se les atribuye un cierto poder equiparable. Por lo tanto, tiene sentido que se mirasen a las figuras de las Venus con la misma mirada, una forma de divinización de la sexualidad femenina de un pasado muy remoto. Se han argumentado otro tipo de interpretaciones sobre estas figuras: receptáculos para los espíritus de las enfermedades, representaciones ancestrales, amuletos para el parto, las cuales no suelen basarse precisamente en datos científicos, sino en teorías globalistas y atractivas, sin tener en cuenta, por ejemplo, los estudios morfométricos de distribución o el propio contexto arqueológico, ya que a diferencia de lo que podemos pensar, estas figuras no aparecen en contextos funerarios o en cuevas decoradas, sino en torno de hogares y paredes de alrededor, aparentemente vinculados al mundo doméstico y cotidiano. Y es que recientemente se ha recuperado la explicación de la propia autoría femenina para estas imágenes como autorretratos, que es lo que veis en la imagen. En muchas ocasiones serían mujeres embarazadas que se miran a sí mismas en diferentes fases vitales, ya que bueno, pues no tenían espejos y era la única manera que tenían de percibirse a sí mismas. Las figuraciones humanas del Paleolítico se sitúan aproximadamente entre los 30.000 y 9.000 a.C., es decir, entre la Orinoco perigordiense y el magdalenense medio y superior, según las épocas del Eguagugan. El arte paleolítico se considera esencialmente animalista. Son sobre todo muy conocidas al gran público pues animales como Chauvet, Pesmer, Altamira o Rufiñán. En lo que respecta al arte mobiliar, podrían recordarse varias figuraciones animales que han adquirido asimismo una notoriedad mundial, como el bisonte de la Madeleine o los animales figurados propulsores de Bédéillac y más de así. Por el contrario, la representación humana, si no es muy desconocida, es considerada como excepcional dentro del repertorio del arte paleolítico. En 1913, para que os hagáis una idea, se recaudan unas 87 figuras humanas y hoy en día esa cuenta rebasa las 400 figuraciones humanas. Siguiendo las directrices de Del Porte, podemos establecer 4 grupos. El primero serían ciertas figuras que se limitan a reproducir de una manera más o menos esquemática a más o menos estilizada una parte determinada del cuerpo humano. Se trata de una forma de expresión que recuerda a la figura estilística llamada sinécdoque, es decir, que una parte está representando el todo. Por ejemplo, una vulva o una mano estaría representando al ser humano. El grupo 2, el de la derecha, un número bastante importante de figuraciones grabadas o pintadas, particularmente del magdaleniense, representando los llamados antropomorfos. Se trata de representaciones, como podéis ver en la imagen, muy sintéticas del ser humano. Incluso dudamos que sean animales o humanas. El grupo 3 será un cierto número de figuraciones masculinas cuyo sexo aparece claramente representado, como este personaje de la cueva de Lascaux que tenéis arriba o el de debajo de los casares, cuya virilidad no ofrece ninguna duda. Y por último, el cuarto grupo, sabemos pues, que finalmente de un grupo de figuraciones de indiscutible carácter femenino, así representaciones parietales y sobre todo muebles, con técnicas variadas, y entre ellas, sin embargo, el grupo más importante se nos presenta constituido por las estatuillas en bulto redondo a la que les hemos dado el nombre de Venus. No abundan en el registro gráfico las representaciones humanas, pero es verdad que cuando aparecen las miramos con una atención especial, y es que la figura femenina se erige como la primera representación artística del ser humano. No era necesario disponer de una imagen realista o completa del cuerpo de la mujer, sino que algunos símbolos concretos como triángulos o posibles vulvas ya se asocian por clasificación estructuralista y binarista al sexo femenino. Por último, vamos a intentar entre todos acercarnos a la autoría del arte prehistórico, que es lo que se ha dicho, ¿no?, sobre los artistas prehistóricos. Podemos saber quiénes fueron los que hicieron estas Venus. No sé si conoces esta imagen, pero la realidad es que como público todavía nos choca mucho ver esta imagen. Y es que si aquí hubiésemos puesto un nombre, nadie habría dicho nada, pero os podéis imaginar, pues no os podéis imaginar la polémica que se creó cada vez que esta imagen hoy en día es difundida por el Museo de Altamira o desde cualquier otro medio. Numerosos comentarios de ¿cómo sabíais que era una mujer la que estaba haciendo estas Venus o el techo de Altamira y por qué no un hombre? Lo curioso es que la pregunta contraria no se les ha venido a la cabeza durante tantos años. Y es que simplemente el eco del poner a un hombre en el centro de esta actividad es la norma, y si ponemos a una mujer la estamos rompiendo.
Para el caso concreto del arte rupestre, ha estado marcado desde el principio por un cierto anonimato, pero presumiblemente los hombres cazadores eran los que realizaban el arte rupestre. Y es que cuando se intenta recopilar la información que rodea la autoría de estas imágenes, tanto arte mueble como pueden ser las Venus o el arte parietal, podemos encontrarnos con diferentes argumentaciones como las que vamos a ver ahora. Junto a una construcción narrativa histórica totalmente sesgada, lo que se ha producido es una visión dirigida a la obra gráfica final, más que al proceso y a las personas reales que hay detrás. Todos conocemos los bisontes de Altamira, pero muy pocos conocemos cómo se han creado y quiénes lo crearon. Por lo tanto, hasta hace poco no ha habido una intención clara y objetiva de buscar a los verdaderos responsables de las representaciones gráficas. Estas son algunas de las frases con las que yo me encontré al empezar la tesis doctoral sobre representaciones de manos, y es que mi primera pregunta fue ¿qué se decía, ¿no?, de los autores, de los artistas? Pues estas son algunas de las frases con las que me encontré en el camino. Muchos creían que las cuevas eran demasiado profundas y difíciles de acceder, ya que habrían resultado aterradoras para las mujeres. La gran mayoría del arte paleolítico, como imágenes de carga sexual y escenas violentas de caza, argumenta que las imágenes se interpretan como grafitis creados por hombres adolescentes sexualmente excitados. Y luego encontré una sola réplica, por decirlo así, en un periódico en el que sí que argumentaba que las mujeres eran las que pintaban, efectivamente, pero vamos a ver sus argumentos. No debería sorprendernos la mujer sola durante mucho tiempo en la cueva, el sentimiento incipiente del culto al hogar junto con el deseo de decorarlo y el recuerdo de los eventos que más habían impresionado a su cerebro cuando acompañaba al hombre en sus expediciones de caza. La convirtieron en pintora. O las pinturas están hechas en lugares absolutamente oscuros donde no entra la luz natural. La mujer, a quien se le asignan características felinas, podría haber sido una nictálope, que nictálope es que puede ver en la oscuridad, ya que no hay el menor rastro de luz artificial, fuego. ¿Con qué se alumbraban? ¿No podrían haber sido sus ojos de gato los que hicieron esos dibujos maravillosos? Y ya el culmen del culmen, pues lo encontramos en este tipo de publicaciones, que estos son publicaciones científicas, en los que se comparan a las diferentes Venus paleolíticas, en este caso grabadas, o la de la derecha, que es la de la cueva del Pendo, con diferentes posiciones de modelos eróticas de las revistas de Playboy de la época. Y es que se decía en esta publicación que las Venus gravetenses eran a los hombres paleolíticos, lo que las revistas de Playboy eran a los hombres actuales. Y bueno, pues haciendo una búsqueda rápida de internet, pues podemos seguir encontrando este tipo de chistes, este tipo de, no sé cómo llamarlo, escenas en las que la mujer pues sigue degradada a más no poder. O pues incluso en las películas, en los videojuegos o incluso en los disfraces, pues podemos seguir encontrándonos esta imagen de la mujer, con lo que en verdad sería mucho más parecido a esto. Y diréis, bueno, pues esto seguro que ya se ha superado. Pues incluso con las nuevas tecnologías, el caso de Facebook, en el 2014 tuvo que pedir disculpas porque censuró sin querer una imagen de la Venus del Paleolítico, es decir, de la Venus de Willendorf, en 2018, perdón, ya que la consideró como pornográfica. Entonces, bueno, pues no solo falló en distinguir entre arte histórico y desnudez explícita, sino que desató una indignación mundial que obligó al Museo de Historia Natural de Viena a defender la importancia cultural de esta obra, ¿no? Entramos ya en lo que sería el estudio en sí, y es que los estudios sobre las figurillas femeninas pues, han evolucionado desde enfoques descriptivos, no enfoques que simplemente describían las figuras y nos decían cómo eran, y sobre todo tipológicos, pues siguiendo un poco las líneas de la época, hacia análisis más complejos y comparativos. A finales del siglo XIX, Edward Pitt realizó la primera síntesis destacando las diferencias estilísticas entre las figuras esbeltas y las estratopigias. Durante el primer tercio del siglo XX, G.H. Luckett propuso una clasificación de estilos dividida en tres tipos: realista, esquemática y estilizadas. Posteriormente, De la Santa enfatizó la complejidad del estilo organizando a través de oposiciones binarias: discursivo y sintético, geométrico y realista, y momentáneo y sucesivo, y la necesidad de interpretar estas figuras como expresiones de la mentalidad de las sociedades paleolíticas. En la segunda mitad del siglo XX, los trabajos de Lamine Peguer y Leroy-Gauguin representan un giro hacia la interpretación más objetiva. Leroy-Gauguin destacó la relación entre técnica y estilo y distinguió dos tipos principales de figurillas femeninas, proponiendo modelos estructurales, romboidales e isométricos, que son los que hoy en día más o menos se mantienen si vamos a las publicaciones recientes. Durante décadas prevaleció la idea de una homogeneidad significativa entre las Venus gravetienses, defendida por varios autores. Sin embargo, estudios posteriores han refinado esta perspectiva, señalando la existencia de una variabilidad regional y estilística.
así como una diversidad formal mayor de lo que se pensaba inicialmente, incluyendo figuras que no son necesariamente femeninas ni desnudas. Los estudios cualitativos e individualizados son escasos, cuantitativos, perdón, aunque Tripp ha destacado la existencia potencial de agrupaciones regionales basadas en el análisis morfométrico, abriendo la puerta a un enfoque más matizado y plural. Este trabajo, como veis aquí, emplea el análisis cladístico para examinar las similitudes y diferencias morfológicas entre las figurillas gravetienses. Y estos hallazgos pues, sugieren que estas figuras pudieron haber cumplido múltiples funciones y transmitido diversos significados, yendo más allá de una interpretación única y homogénea como las que hemos estado viendo hasta ahora. El objetivo principal es evaluar estadísticamente las agrupaciones regionales establecidas por Delport dentro del marco territorial propuesto originalmente por Leroy Gauguin en el 68. Estas clasificaciones tradicionales se definieron de acuerdo con criterios formales y geográficos específicos. Sin embargo, su validez no ha sido probada sistemáticamente mediante métodos cuantitativos. Por lo tanto, esta investigación examina si los atributos de las propias figurillas respaldan la existencia de estos grupos regionales propuestos o no, y de manera más amplia evalúa la pertinencia de las divisiones arraigadas que tradicionalmente se han utilizado para explicar la distribución de las Venus en la Europa occidental y oriental. Este trabajo adopta una metodología cuantitativa y estadística para examinar los rasgos morfológicos y ornamentales de las figurillas. Su objetivo es evaluar si comparten una tradición estadística común o si, por el contrario, existen agrupaciones distintas que puedan reflejar diferentes realidades regionales y variaciones culturales significativas. Se aplicó un análisis de componentes principales en el RStudio a la matriz binaria de ceros y unos en función de la presencia de los atributos o de la ausencia de los atributos, como un enfoque exploratorio inicial para evaluar la varianza estructural del conjunto de datos. Para manejar de manera más adecuada los datos binarios codificados como presencia o ausencia, también se implementó un análisis de correspondencias múltiples. Este análisis es particularmente adecuado para este tipo de datos, ya que permite la visualización de las relaciones entre variables y la distribución de los casos dentro de un espacio dimensional reducido. A partir de estas dimensiones obtenidas, se realizó un análisis de clúster jerárquico sobre los componentes principales y adicionalmente se llevó a cabo un análisis factorial complementario. Por último, se construyó un mapa de calor para representar visualmente las proporciones de cada rasgo anatómico de los casos analizados. En la obra de 1979 de Delport, L'image de la femme dans l'art préhistorique, este autor establece una clasificación de las figurillas paleolíticas basada en su ubicación geográfica. Utiliza este marco para analizarlas y caracterizarlas a lo largo de todo el volumen. Y este es el mismo esquema organizativo que vamos a seguir hoy. Es el que podéis ver en pantalla. En diferente color, los diferentes grupos que Delport establece y en blanco aquellos que todavía no habían sido descubiertos o que no habían sido considerados para el análisis, que más tarde aparecerán en cursiva. El primer paso era saber cuántas Venus teníamos, cuál era el corpus con el que nos estábamos moviendo. Y es que para ello se ha creado una base de datos Access para recopilar todas las figurillas de Venus publicadas del periodo gravetiense. En total ascienden a 159 figuras femeninas, pero sabemos que hay más, pero simplemente pues, no están documentadas o están perdidas en colecciones privadas de las que no se sabe nada. El primer grupo es el Pirenaico aquitano. Se compone de los yacimientos que veis en pantalla, como he dicho antes, los que están en cursiva son que todavía no habían sido descubiertos o no habían sido tenidos en cuenta. Este primer grupo es uno de los más abundantes, ya que cuenta con aproximadamente 40 figurillas o asociaciones y exhibe una variedad incomparable entre ellas. Abarca figurillas femeninas descubiertas en cuevas y yacimientos al aire libre a lo largo de las regiones subpirenaica y perigordiense, extendiéndose hacia el norte en dirección a Charente y Poitou. Estas son algunas, seguro que conocéis la Venus del Spush o la de Factor, seguro que algunas os suenan. El segundo grupo, y bastante desconocido, es el itálico. Y es que aunque los yacimientos del Paleolítico Superior son numerosos en la Europa mediterránea, el número de estatuillas y figurillas encontradas en ellos es relativamente bajo. En el estado actual de nuestros conocimientos, por lo menos, se conocen figurillas femeninas en Italia, pero no se han registrado hallazgos decisivos ni en el ámbito balcánico ni en el ibérico. Tenemos una Venus en España, pero seguramente no sea una Venus, sino un bastón de mando, y encima es magdaleniense. Italia ha proporcionado así tanto estatuillas aisladas como grupos relativamente grandes, y es en el Grimaldi donde observamos la mayor variabilidad. Estas son algunas. Por ejemplo, la segunda, la de la Grotte du Prince, esta está en una colección privada. La última pista que tenemos, si no me equivoco, era que estaban en Canadá.
y hay alguna publicación al respecto, pero no demasiado. El resto sí que están en museos tanto parisinos como italianos. Este grupo, en diversas ocasiones a lo largo de la historia prehistórica, la cuenca del Danubio por un lado y la del Rin y Europa Occidental por el otro, han servido como rutas de comunicación. En consecuencia, se presenta como una de las grandes rutas seguidas por las colonizaciones paleolíticas y neolíticas. Todas las figurillas muestran gran variedad, sobre todo en tanto técnica como en estilo. Y bueno, pues las más conocidas son las de Willendorf. He puesto aquí otra de Willendorf que no es la típica. La de Olni Bestonice quizá también sea bastante conocida. Yo creo que el resto son bastante desconocidas. El grupo ruso. Entre los focos de fuerte densidad, que son por una parte Moravia y por otro la región ruso-ucraniana, se da un vacío de más o menos 1000 kilómetros. Y pese a una gran riqueza de estaciones paleolíticas y a una actividad intensa de prospección, las figuraciones femeninas son extremadamente escasas. Tenemos estas realizadas en marfil. Y por último, el grupo siberiano. Y entre, como hemos dicho, entre el renano danubiano y el grupo ruso existen 1000, pues entre el grupo ruso y el siberiano existen 5000 kilómetros de diferencia. Y es necesario pues, decir que desde la cuenca del Don hasta las de Angara y Lena no se conoce más que un número relativamente limitado de estaciones del Paleolítico Superior. Con lo cual, bueno, pues que haya este número, no sé, unas 20 y pocas, de representaciones en Malta y Buret, pues es bastante significativo. El análisis de la cronología de los descubrimientos revela en primera instancia una limitación significativa en el registro, ya que el 54% de la muestra carece de fecha de descubrimiento y luego podemos observar los siglos con más o menos representación de descubrimientos de Venus paleolíticas. Algunos están muy bien documentados, bueno, muy bien para la época, es decir, con cartografías o con mapas más o menos ubicadas. Otras están ubicadas en mapas, pues más o menos fortuitos, y otras directamente no se sabe de dónde han aparecido. El análisis del contexto arqueológico que revela, pues que los yacimientos al aire libre constituyen el entorno predominante con 120 unidades, un hecho de especial relevancia en la arqueología del Paleolítico, ya que desafía la asociación tradicional de estos hallazgos con los entornos cavernosos. No obstante, las cuevas mantienen una presencia fundamental con 30 unidades. En menor medida, 6 unidades se clasifican como hallazgos aislados, correspondiente a piezas encontradas por azar o fuera de su contexto estratigráfico, que era bastante común en la época. Y bueno, otra menor proporción que tenemos sin datos y no sabemos exactamente de dónde han salido. En cuanto a las dataciones, decir que no contamos con ninguna datación directa sobre las piezas, en cambio contamos con múltiples dataciones indirectas vinculadas a restos asociados como carbón o hueso. Como se observa en la imagen, la mayoría de estas dataciones se concentran en una horquilla entre 25 o 30.000 años. Algunos yacimientos, como el de Donny Bestonice, se presenta como ligeramente más antiguo y otro, como el de Mainz o Renancourt, se presentan como algo más recientes. Comprender la selección y la distribución de los materiales primas utilizados en la fabricación de objetos paleolíticos proporciona información valiosa sobre las selecciones tecnológicas, sus preferencias culturales y las estrategias regionales de gestión de recursos. Al examinar la variabilidad geográfica en el uso de materiales, se vuelve posible inferir patrones de explotación de recursos, redes de intercambio y tradiciones locales. En este contexto, en primer lugar, el análisis de distribución de materias primas, específicamente las áreas de Moscú, Lipetsk, Kursk e Irkutsk, todas situadas dentro del territorio actual de Rusia, muestran una marcada preferencia por el marfil, el cual domina conjuntos arqueológicos. Por el contrario, la región de Somme, en Francia, destaca por el uso de materias como la caliza o la tiza, lo que sugiere una especialización regional o la disponibilidad predominante de estas materias primas. En contraste, las regiones de Moravia, Liguria, Voronezh, en Rusia, y Dordoña exhiben una variedad más amplia de materiales empleados en la producción de objetos. Finalmente, en áreas como Hungría, Eslovaquia, Charente en Francia, Bocas del Ródano en Francia, Baviera o Alto Garona, el número limitado de especímenes disponibles dificulta la identificación de tendencias o patrones específicos en la selección de materiales. Se llevó a cabo, en primer lugar, un análisis de componentes principales para explorar la valencia interna de la muestra y la distribución de los individuos. En este PCA, la dimensión 1 representa el 32,3%, mientras que la dimensión 2 el 11,2%. Juntas explican el 43,5%. El gráfico de variables, representado como un círculo de correlación, muestra cada parte del cuerpo como un vector, donde la dirección y la longitud indican la fuerza y la orientación de la influencia de cada componente principal.
Es de destacar que los pies muestran la menor influencia en el modelo, lo que sugiere que esta variable es menos relevante para el fenómeno o que su variabilidad pues, no está correlacionada con otros rasgos. Por el contrario, el estómago, el vientre prominente, los glúteos, la cara y la cabeza son las variables más influyentes. Posteriormente se realizó un análisis de correspondencias múltiples sobre las variables categóricas. Este método resultó particularmente útil para visualizar la estructura de relaciones entre las figurillas, basándonos en la presencia o ausencia de rasgos anatómicos. Para identificar las características anatómicas subyacentes, se construyó un mapa de calor, que es el que veis abajo. Esta visualización resaltó claramente las diferencias morfológicas promedio entre los grupos. Surgen 4 grupos y varias variables se relacionan con rasgos anatómicos o temáticos. Manos, dedos, por ejemplo, cara, ombligos, pies, cabeza, vientre, estómago, glúteos, pechos, brazos, cintura y vulva. Los colores representan la magnitud o el nivel de asociación. Los tonos cálidos indican valores altos y los tonos fríos valores bajos. El mapa de calor refleja los siguientes grupos. El primer grupo corresponde al núcleo gravetense centro-oriental, donde la tradición plástica de las figurillas de Venus se mantiene consistente en Moravia y al oeste de Rusia, extendiéndose también hacia regiones occidentales. Estas figuras carecen de atributos anatómicos particularmente enfatizados, son más bien esquemáticas, a menudo acéfalas y estatopígeas, es decir, no muestran acumulación de grasa en los glúteos. En general presentan un volumen reducido y una morfología simplificada. El segundo grupo presenta un polo geográfico dual entre Siberia y el norte de Italia. Las figuras son esquemáticas, pero con una cabeza bien definida. El tercer grupo reúne las figurillas de Venus del suroeste y el centro de Europa, representativas del modelo occidental o mediterráneo. Se caracterizan por un marcado énfasis en las regiones pélvica y abdominal, con manifestación clara de esteatopigia, así como los glúteos, los pechos y el vientre, los cuales están modelados con un volumen y detalle considerables. Este grupo reflejaría la exaltación explícita de la fertilidad corporal, como lo entendemos comúnmente. Y el cuarto grupo engloba tradiciones mixtas a lo largo de un eje que conecta Moravia, Rusia e Italia. Incluye figurillas de Moravia y Kostionki junto con Venus itálicas. Aunque son morfológicamente similares al grupo anterior, no enfatizan la estatopigia ni las caderas, presentando en su lugar un modelado corporal más equilibrado y un tratamiento de los volúmenes menos acentuado. Finalmente, se analizó la distribución y agrupación de los rasgos ornamentales o decorativos mediante un PCA y un MCA. Las variables incluidas fueron, esta vez, las relativas a la ornamentación, es decir, cuentas en la cabeza, cinturón, collares, perforaciones, brazaletes, incisiones horizontales, incisiones verticales, incisiones en la vulva, etc. Y el análisis del clúster jerárquico reveló la presencia de patrones estructurados en los atributos ornamentales. Podéis ver en el PCA las dimensiones que suman un 35% aproximadamente. Y el análisis pues, identificó 5 clústeres principales que reflejan patrones de ornamentación y tendencias regionales entre las figurillas. Analizando estos grupos por su composición geográfica, tenemos que el grupo 1, principalmente Francia y Moravia, incluye Landas, Somme y alguna muestra de Moravia. Los clústeres 1 y 3 se distribuyen parcialmente dentro de este grupo, lo que sugiere que estas regiones comparten características comunes, aunque con cierta variabilidad interna. El grupo 2, centrado en Liguria y Irkutsk, concentra muestras de Liguria y del oeste y este de Rusia. Varias muestras de los clústeres 1, 2, 3 y 5 están asignadas a este grupo, lo que indica que el clúster estadístico no refleja estrictamente la proximidad geográfica, aunque puede capturar rasgos morfológicos o técnicos compartidos. El grupo 3, principalmente Francia y Moravia, incluye muestras de Somme, Moravia y Lipetsk, aunque en menor número. El cuarto grupo, compuesto por Liguria, Apulia y Voronezh, incluye principalmente el clúster número 4, aunque con alguna muestra del clúster 1. Esto indica que la agrupación estadística que reúne ciertos rasgos morfológicos se alinea parcialmente con regiones específicas de Europa. En general, no existe una correspondencia perfecta entre los clústeres estadísticos y los grupos geográficos. Algunos clústeres se encuentran dispersos en múltiples grupos, y otros pues sí que muestran una cierta concentración clara, como por ejemplo Irkutsk y Liguria, que se agrupan de manera constante en los grupos 2 y 4, mientras que Landes, Somme y Moravia aparecen en grupos mixtos, pero mantienen cierta coherencia interna.
A nivel de discusión, me gustaría resaltar que el análisis de clústeres aplicado al conjunto de las figurillas ha puesto de manifiesto una notable diversidad tanto en los atributos ornamentales como en los morfológicos, lo que desafía la visión tradicional de homogeneidad estilística propuesta por varios autores en la lectura clásica. Mientras que algunas interpretaciones anteriores enfatizaban la unidad formal de las figurillas, los datos analizados aquí ofrecen una perspectiva más matizada. En primer lugar, el análisis de los materiales utilizados en la producción de las figurillas vemos que existe una clara diferenciación regional en las materias primas, por ejemplo, predominio de marfil en Europa Oriental frente a caliza, tiza, el som, bien sea por una especialización intencional o porque es simplemente la materia prima que aflora en la zona, reflejando adaptabilidad y preferencias culturales, y una independencia formal y decorativa. Los 4 clústeres anatómicos y los 6 ornamentales no coinciden sistemáticamente. Eso quiere decir que la decoración no dependía de la forma corporal, sino de factores simbólicos independientes. Redes de interacción. Las agrupaciones sugieren que la existencia de tradiciones locales bien estructuradas y redes complejas de transmisión cultural de oeste a este. Limitaciones del estudio. Obviamente, los resultados están condicionados por la calidad heterogénea de las publicaciones arqueológicas y la simplificación de rasgos complejos en variables binarias. Y obviamente, pues la perspectiva de aquí una servidora que es la que ha clasificado todo en ausencia y presencia. En líneas futuras se propone superar estas limitaciones mediante el uso de la morfometría geométrica 3D, bases de datos más unificadas y algoritmos de Machine y Deep Learning. Como conclusión, este estudio presenta un avance significativo en la comprensión de la variabilidad morfológica de las figurillas paleolíticas al integrar un enfoque multidimensional y sistemático que supera las limitaciones de las investigaciones previas. El análisis anatómico identificó 4 grupos y el ornamental reveló 6 clústeres distintos. El hecho de que los grupos anatómicos se distribuyan en múltiples clústeres ornamentales indican que no existe una correspondencia estricta biunívoca entre los rasgos corporales y los patrones decorativos. Esto sugiere que la ornamentación no está determinada únicamente por la forma anatómica o las proporciones de las Venus, sino que refleja factores culturales, regionales o estilísticos. Por último, nos gustaría en el futuro tener una amplitud del estudio, ¿no? Incluir también las Venus que no hemos podido incluir en este estudio, pero yo creo que han sido la mayoría, 159, la verdad que para lo que está publicado no está nada mal. Y también establecemos un marco metodológico escalable y aplicable a estos conjuntos arqueológicos, como pueden ser cualquier otro objeto de arte mueble, suponiendo un avance para la iconografía paleolítica. Y muchísimas gracias por vuestra atención y con esto acabo. Estoy abierta a todas las preguntas que queráis hacerme. Muito obrigada, Verónica. De facto, mesmo interessante e diferente. Eu acho que, bom, eu vou deixar primeiro que perguntar se alguém tem questões para colocar à Verónica. Temos aqui o Oriol Monteiro. Se quiser ligar a câmara y fazer a pregunta. Sí, no me funciona la cámara, o sea que no la puedo poner, lo siento, No pero... pasa nada. Primero de todo, me ha encantado la charla, o sea, es un trabajazo y me flipa mucho estar esperando la publicación para poder leerla. Gracias. Yo sí que tenía una duda y es cómo has incorporado o si tienes planteado incorporar las variables demográficas a la hora de todo este estudio, porque justamente el gravetiense es un periodo que, bueno, yo me estoy centrando en la tesis en el gravetiense y es un periodo que varía mucho climáticamente, que hay grandes variedades demográficas, que esto directamente afecta a la transmisión cultural. Entonces, quería preguntarte eso, ¿cómo estás gestionando este tema? Pues en este primer análisis no lo hemos querido incluir porque como eran grupos establecidos por otro autor anterior y además eran grupos muy cerrados, no los hemos querido incluir como variable ya que esta iba a pesar y se iban a reorganizar seguramente en estos grupos preexistentes. Nuestra idea es posteriormente incluirlas como coordenadas por yacimientos, de manera que se puedan relacionar con las variables que ya tenemos sin forzar demasiado lo que sería la maquinaria. Guay, gracias. Nada, a ti.
Mais alguma questão? Bom, se ninguém tem, enquanto pensam, posso avançar então com alguma. Pronto, também uma curiosidade sobre utilizares esta técnica, porque acho realmente interessante, como tu comentas, de facto, como isto tem sido, as Vênus têm sido olhadas com um olhar muito subjetivo. E realmente acabam por ser interpretações que parecem muito variadas, mas nenhuma delas parece que tem qualquer tipo de sustentação, não é? Não há como comprovar. E de facto achei muito interessante esta abordagem que fizeste. E gostaria de saber, por curiosidade, por parte também aqui da bioarqueologia, como é que te ocorreu utilizar a morfometria, se foi por relação com disto ser utilizado na bioarqueologia humana, como te ocorreu que esta técnica seria interessante de aplicar aquí? Pues la primera idea fue hacer morfometría tradicional, que fue yo creo lo más típico y lo más utilizado en el arte rupestre, hasta que di con investigaciones de morfometría geométrica en manos, cuando yo estaba dedicándome a manos, Okay. en manos contemporáneas y en manos antropológicas, y se me ocurrió aplicarlo a mí y a mi tutor se nos ocurrió aplicarlo y bueno, pues conocimos a Ricardo, que es el que nos ha ayudado y básicamente el pilar fundamental de la tesis doctoral de morfometría geométrica. Y luego pensando en cómo aplicarlo más al arte rupestre, claro, tienen que ser formas que sean biológicas o tienen que tener puntos en común. Y en el arte rupestre, figuras que tengan puntos en común son muy pocas, porque cada caballo está hecho de una manera, cada bisonte está hecho de una manera. Entonces eran las manos y lo más parecido a una estructura biológica eran las Venus. Y bueno, pues Claro. estamos intentando desarrollar un protocolo de morfometría geométrica para las Venus. Y en segundo lugar, el Deep Learning o el Machine Learning, porque nos dio muy buenos resultados en la tesis doctoral con las manos, nos dio un 90 y algo por ciento de 90, 80 y algo por ciento de diferencia entre sexos con las manos experimentales y contemporáneas. Entonces, pues en el tercer año vamos a implementarlo también a las Venus. Ok, igual, claro, faz sentido. Obrigada. Mais questões? Se ninguém pergunta, pergunto eu. Olá, Verónica, obrigado pela tua apresentação. Olha, eu gostaria de perguntar, já deu para perceber que tens interesse sobre questões de género na arqueologia e tinha um bocadinho de curiosidade de saber o que é que estimulou esse teu interesse e se achas que há parcialidade na forma como nós olhamos para o género na arqueologia e no caso da arte em particular, que é uma coisa que tu gostas em especial. Pues mi primer contacto con los estudios de género y de la infancia fue pues en la primera revisión bibliográfica de la tesis doctoral, en el que yo me pregunté a ver qué se decía en la literatura sobre quiénes podían ser los artistas y vi todas esas frases que os he enseñado y dije, esto no puede ser porque esto no tiene ninguna base científica. Y luego recurrí a los pocos artículos científicos y decían todo lo contrario, decían que efectivamente había niños entrando en las cuevas, que tenemos huellas dactilares, que tenemos huellas de pies, que tenemos las huellas de manos, que a mí los resultados de la tesis me estaban dando que mujeres, niños y hombres pintaban en las cuevas. Entonces yo creo que la idea que tiene ya no los científicos, porque yo creo que esa idea está un poco superada, pero el público general cuando va a un museo, esa idea de que era el chamán de la prehistoria el que entraba en la cueva y pintaba en solitario y era todo muy ritual y demás,
yo creo que se sigue teniendo hoy en día. Entonces, de hecho, coges un libro del colegio y en las imágenes están los hombres cazando y pintando y las mujeres recolectando y con los niños. Entonces, esa diferenciación que a día de hoy todavía se sigue teniendo en los libros de texto y incluso en los discursos museísticos, yo creo que sigue influenciando tanto al público general como a nosotros mismos a veces como científicos, ¿no? Que tenemos que demostrar 3 veces que las mujeres pintaban y no demostró nadie que los hombres pintaban durante todos esos años. Se não houver mais perguntas, eu tenho mais uma curiosidade, Sí, que é, então, olhando para as estatuetas, com base naquilo que tu investigaste até agora, achas que as próprias estatuetas, elas refletem nessa forma de expressão de arte uma forma também de parcialidade na percepção que havia dos géneros quando elas foram fabricadas pelas pessoas que as fizeram e que refletem elas próprias um certo preconceito na forma de representação do género nessas figuras de expressão artística? Ou achas que esta pergunta é simplesmente impossível de responder? es difícil. Sí que igual cuando hagamos el estudio, sobre todo de la localización de dónde aparecen las figuras femeninas versus dónde aparecen las masculinas, por ejemplo, espero ver algún tipo de resultado, pero yo creo que es una pregunta bastante difícil de responder, la verdad. Obrigado. Nada. Mais alguma questão? Pronto. Então, se não houver mais nenhuma questão para a Verónica, vou dar por encerrado o webinar, deixando mais uma vez um grande obrigado à Verónica pela excelente palestra e pronto, renovando o convite a todos para se juntarem à Associação Portuguesa de Bioarqueologia, que nos sigam nas redes sociais e estejam atentos às próximas atividades. Mais uma vez, olha, obrigada, Verónica. Obrigada. E até à próxima a todos. Até já.